Buenas noches, continuando con el tema de Excel intermedio, que es lo de esta semana. Vamos a ver ahora el quinto punto de nuestro nivel intermedio. Vamos a ver la herramienta de análisis de datos. Vamos a ver lo que es la validación de datos. ¿Cómo hacemos una validación de datos en Excel? Entonces vamos a compartir pantalla nuevamente y vamos a ir primeramente a nuestro Google para verlo de forma teórica y luego entonces verlo de forma eh, vamos a ver de forma teórica y luego lo vamos a ver de forma práctica también como lo hemos estado viendo. Entonces aquí arriba voy a escribir el siguiente punto que es validación de datos en Excel. Vamos a ver qué es eso de cómo validar datos en Excel. Selecciona datos, activa en validación de datos, configuración tipo de datos, redacta mensaje de entrada, escribe alerta de error y comprueba validación de datos. Vamos entonces a ver esa función acá. Voy a seleccionar esto que está aquí y me voy a ir a datos, validación de datos. Voy a escribir, omitir cualquier valor, número entero y aceptar. No de consolidar, no, función datos. Mensaje de entrada, título, ejemplo, mensaje de error. Acepto. Aquí está el mensaje de error. Hay una fórmula más escrita, ponemos omitir error y listo. Esa sería la función validación de datos para ver que no tengamos ningún dato mal escrito. Le ponemos esto, lo quitamos y listo. Entonces, para eso sirve para validar los datos que tenemos en nuestras celdas y que estén de manera correcta. Vamos a ver, dice aquí, qué es y cómo se va a realizar paso a paso. También vamos a verlo cómo se realiza paso a paso. Pasamos a inicio. Selecciona datos. Activa en validación de datos, configura tipo de datos, redacta mensaje de entrada, y que alerta de error como vi que hicimos, y entonces especificamos la validación de datos de fecha. Entonces vamos a, y vemos estos ejemplos, configurar tipo de datos, configuración, permitir cualquier valor, fecha. Entonces vamos a hacerlo con la fecha, a ver qué ocurre. Vamos a abrir otra cosa. Vamos a agarrar todas estas flechas. Vamos a borrar este uno de aquí, ya lo vimos. Vamos a agarrar todo esto y vamos a ir a validación de datos. Ya ponemos mensaje de configuración, fecha. Vamos a decir que la fecha inicial es 23, la fecha final es 18. No, vamos a poner la 18 y luego la fecha final es 23. Mensaje de entrada, mi fecha, y vamos a poner mensaje de error, título ninguno, y vemos que nos va a poner esto. Aquí me puso la hora en la que estoy, entonces de la fecha final y me indica que todo está correcto, que esta es la fecha inicial que estoy, para validar que todos los datos estén correctos. Ahora vamos a ver en este también ya el formato condicional lo vimos. Así que vamos a ver aplicación mediante el aplicativo, ya lo vimos también. Vamos a ver análisis de datos con tabla dinámica. Consideraciones para crear una tabla dinámica. Vamos a ver esas consideraciones que hay que tomar en cuenta crear una tabla dinámica. Entonces vamos a ver eso. Vamos a borrar aquí. Requisitos para crear una tabla dinámica perfecta.
Vamos a ver que una tabla dinámica, son esos 5 requisitos. Evitar registros vacíos. Evitar columnas vacías, vamos a ver cada una de ellas. Evitar registros vacíos. Debemos tener en consideración que no existe ningún registro vacío en nuestra tabla. Eso significa recorrer completamente la base de datos y detectar si hay alguna celda vacía o un campo inconsistente. En el caso de que haya una celda vacía, entonces debemos corregir o alterar este registro y poner el dato que debe ser. Te recomiendo muchísimo para de esta forma tengamos datos 100% fieles. Entonces el primer tip es verificar que no exista ninguna celda vacía dentro de la tabla de la base de datos. Correcto. Perfecto. Vamos al siguiente tip. Evitar columnas vacías. Continuando con el tema de registros vacíos, pues ahora hay que tomar en cuenta que no haya columnas vacías en la tabla. Es decir, no podemos tener fecha, columna vacía, concepto, vendedor, etcétera. Es decir, no debe haber una columna que esté vacía. En la tabla, entonces también hay que verificar que la base de datos para asegurar de que no exista ninguna columna vacía dentro de ella perfecta. Tener un campo de fecha. Este registro habla de que tenemos el campo de fecha en la base de datos. Normalmente hacemos análisis por año, trimestre, mes, semana o hora. Entonces es indispensable que la base de datos tenga una columna de fecha, por ejemplo, fecha de creación, fecha de orden, fecha de pedido, etc. Basta con que exista una columna nos servirá para hacer el análisis. Tener una columna de monto. Debemos tener una columna de precio, facturación, costo, importe, algo que tenga que ver con el dinero, o algo cuantitativo para poner en palabras rebumbantes, es decir, tener una columna que queramos analizar. Por ejemplo, si queremos analizar la cantidad de productos que vendimos, en este mes podemos tener una columna que diga cuántos productos vendimos, ¿sí? O si quieres hacer un análisis de ventas por gerente, pues debemos de tener cuánto facturó cada gerente o los requisitos de las ventas de cada gerente sale muy bien. Tener un campo de categorías. Sin duda, otro de los campos que es indispensable para nuestra base de datos, una columna de categorías, por ejemplo, la clave del producto, el vendedor, la zona geográfica, el departamento y la categoría del producto, solo por mencionar algunas. Estos son los 5 tipos de los tips que debemos tener en cuenta para preparar tu base de datos antes de realizar una tabla dinámica. Entonces vamos a salir de aquí y vamos a ir a nuestro Word y vamos a ver ahora el proceso para crear una tabla dinámica. Vamos a ver aquí el proceso para crear una tabla dinámica. Vamos a ver acá cuál debe ser ese proceso que vamos a poner dentro de ella para hacer tal cual el ejemplo que nos pongan aquí. Proceso para la creación. Selecciona hacer la parte de la que quieres crear una tabla dinámica. Vamos entonces a abrir otra hoja en Excel y vamos a poner una serie. Entonces vamos a poner que aquí ponemos nombre, fecha, vamos a poner que vamos a poner edad, número de empleados y vamos a poner mes y año. Entonces aquí vamos a poner una serie de nombres antes de crear. Magdalena, vamos a poner Maribel, vamos a poner Mabel y vamos a poner la fecha de los, ejemplo, vamos a poner la fecha del día de mañana, que es 19 del 6 del 2023. Vamos a poner la fecha del 21 del 6 del 2023 y vamos a poner acá la fecha del 23 del 6 de 2023. Entonces, esta sería la edad que tienen ellos, son 25, 40,
Y vamos a poner aquí 21. Entonces no me han pegado 1, 2, 3. Vamos a ampliar, entonces no me ha ampliado, vamos a agrandar esto aquí para que esta información se vaya así. Entonces aquí donde quedó vacío voy a poner el mes y acá voy a borrar esto y voy a poner el año. Aquí, año, mes, junio. El otro que sigue, todos van a ser mes de junio, así que yo agarro esta crucecita y la arrastro. Es para arrastrar y esta es para mover y seleccionar. Y esta flechita es para ampliar nuestra celda como vimos. Entonces lo ampliamos para que se vea más ancho. Año 2023, año 2023 y aquí ponemos 2023. Listo. Entonces seleccionamos todo esto y vamos a insertar tabla dinámica. Entonces vamos a picar. Ahora sí, vamos a ver si ahora sí me agarra la tabla dinámica. Aceptar. Nombre, fecha, número de empleado, mes, año. Y vemos que vamos a poner ahora. Entonces, ahora vamos a cerrar este campo. Nos va a quedar ciertas son las etiquetas, número de empleado y total general 6. Y vemos cómo nos dejó de esta manera nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a ver la opción. Seleccioné de tal y cual quiero que sea mi etiqueta y al seleccionar solamente el número de empleados y nombres, me lo hizo así, me lo ordenó. También mismo que ponemos filtros de etiqueta, mayor, no contiene, es igual. Esta es nuestra tabla dinámica. Entonces vemos aquí nuestra tabla dinámica, el campo de la tabla dinámica que va a contener. Si queremos que esté la fecha, la hora, los meses y los años. Entonces vamos a ver aquí. Entonces lo que se tiene que tomar en cuenta. Vamos a ver ahora cómo ordenar una tabla dinámica. Cómo ordenar una tabla dinámica. Organizar y ordenar cronofilas. Tiene el botón de emergente editar debajo de la tabla dinámica. Vamos a ir a ver eso, vamos a ver. Entonces vamos a ver el botón. Opciones. Y mismo abajo. Vamos a ponernos aquí en toda la esquinita. Vamos a ver clic. Ver acá. Entonces vamos a ir acá que nos dice. Aquí en el botón emergente editar bajo la en filas o columnas. Aquí en la fecha de ordenar o de ordenar por. Entonces vamos a ver acá. Filas. Vamos a ver acá. Filtros. Vamos a ver acá que nos dice. ¿Cómo ordenar tableros en una tabla dinámica o un gráfico dinámico como tenemos acá? Ordenar etiqueta de fila o columna. Ordena una columna que no contiene el botón de flecha.
ordenar etiqueta de fila o columna. Y vamos a ver estas funciones. Es igual que lo podemos usar y podemos usar esta de filas. Nombre. Tenemos que vamos a ver otro ejemplo en otra página para que nos quede un poquito más claro. Esto del ordenador académico. Vamos a ver aquí. Ahora datos de la etiqueta de fila columna en la tabla dinámica. En la tabla dinámica tiene cualquier campo de la columna que contiene los elementos que deseamos ordenar. En la pestaña datos hay aquí en ordenar y a continuación aquí en el criterio de ordenación que decide. Ahora tenemos opciones de ordenación aquí en opciones. Pues vamos a ir en la opción que está acá y voy a agarrar todo esto y voy a ir a dar datos. Entonces vamos a poner, vamos a cerrar, vamos a poner aquí datos y ordenar. Tenemos aquí ver que selecciona campo nombre y queremos ordenar, vamos a ordenar la fecha. Entonces yo ordeno la fecha, acepto. Vamos de nuevo para ver qué pasa. A poner, vamos a ordenar de la Z. Tenemos que poner ordenar, vamos a ordenar fechas. Entonces la fecha, ponemos a seleccionar todo y la ordenamos. Ordenar de la A a la Z. Entonces, de A a la Z, 23, 19 y 21. De esta manera ordenamos. Y si son los nombres, entonces vemos que cómo también se ordena. También vamos a ver la opción de, vamos a ver la actualización de datos en una tabla dinámica. Cómo actualizamos los datos en una tabla dinámica. Aquí mismo, yo creo que sale, que si agregamos esto, ponemos esto, a un lado tiene que salirnos conmigo. Actualizar, y vemos que al poner actualizar, no, ¿qué pasa cuando ponemos actualizar? Me va a dar que quiero aquí, clic derecho, formato de celda, actualizar, opciones de académica, actualizar. Vemos que también podemos usar esta opción, pero vamos a buscarla acá. Entonces, actualizar, cómo actualizar la tabla dinámica. Cómo actualizar la tabla dinámica. Cómo actualizar la tabla dinámica. En Excel, empezamos a clicar aquí. Hay aquí en cualquier parte de la tabla dinámica para mostrar las herramientas de tabla dinámica. Entonces, aquí en analizar, actualizar operaciones. Al F5 sugiere también puede actualizar la tabla dinámica, sino que en el botón derecho en la tabla dinámica y seleccionando actualizar. Entonces, vamos a hacer la de actualizar operaciones al F5. Vamos a ver, vamos a seleccionar primero, como decimos aquí. Voy acá, seleccionar, entonces presión al
y F5, que también me permite actualizar mis datos. Entonces voy a poner, o también puedo poner, creo que puedo poner actualizar todo y se actualiza. Vamos entonces a ver acá en el ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo actualizar la tabla dinámica. Ya vemos la opción aquí. Vamos a ver aquí un ejemplo. Vamos a ver. Actualizar 4 tablas dinámicas en derivativo. Actualizar al abrir archivo. Entonces vamos a ver qué podemos poner y vamos a seleccionar. Entonces esto nos sirve para actualizar toda la tabla según la cantidad de tablas dinámicas que tenga. Entonces vamos a ver la opción de creación de campos calculables en la tabla dinámica. Entonces vamos a ver aquí, creación de campos calculados en la tabla dinámica. Vamos a ver la teoría. Aquí en la pestaña, en la tabla dinámica, se mostrarán las herramientas de tabla dinámica y se verá la pestaña analizar y diseño. En la pestaña analizar, en el grupo cálculos, haga que en campos, elementos y conjuntos se pueda aquí en el campo cálculo. Vamos a ir entonces a hacer clic en la tabla dinámica. Vamos a hacer clic en la tabla dinámica. Vamos a poner aquí. Vamos a buscar lista de campos. Vamos entonces a mostrar. Suma. Así. Entonces, y vamos a borrar esto. A ver. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá. Vamos a ver, calcular. Campo calculado de ejemplo. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que veamos cómo se tiene que realizar. Vamos a hacer que en una celda. Vamos a ver qué es crear un campo calculado. Al hacer que en una celda en la tabla dinámica, hacer que a partir de analizar, expandir al grupo cálculos si es necesario que el campo de elementos y conjuntos. Entonces aquí vamos a poner la opción de analizar. Vamos a ver dónde se nos fue. Analizar. Y vamos a poner tabla dinámica. No, tabla dinámica no. Campo calculado. Vamos a poner qué campo calculado es. Número de empleados. Entonces vamos a poner insertar campo. Aceptar. Esta es la suma de campo. La suma que se hicieron y lo que nos dio el resultado de la suma. Así funciona la función campo de tabla dinámica. Ahora vamos a ver segmentación de datos. Segmentación de datos. Segmentación de datos en Excel. Segmentación de datos en Excel. ¿Qué es la segmentación de datos en Excel? La segmentación de datos es una función que proporciona de manera fácil filtrar datos de una tabla. Esto permite filtrar, mover la información. Vamos a ver cómo es la segmentación.
datos. Insertar una segmentación aquí en cualquier celda en la tabla. Hacer que la pestaña diseño, hacer que botón insertar segmentación de datos. Vamos a buscar entonces nosotros en nuestra parte vamos a seleccionar una celda, insertar segmentación de datos, nombre, fecha y edad. Vamos a poner así, vamos a ver que aquí está nuestra segmentación de datos. Ponemos nombre, mover, Magdalena y Maribel, nuestra fecha y esta fue la que seleccionamos para que sea nuestra segmentación de datos que están seleccionados. Entonces, de esta manera funciona la segmentación de datos. Vamos a volver atrás. Que para eso funciona la segmentación de datos. También vamos a ver qué nos dice aceptar. Y de esta manera nos va a salir como vimos la segmentación de datos. También nos permite borrar el filtro y para eso vamos a traer, nuevamente vamos a hacerlo, la segmentación de datos, diseño, revisar datos, la segmentación de datos, nombre, fecha y edad. Y vamos acá donde dice filtro y vamos a quitarle Mabel. Y vemos que quitamos el filtro a Mabel. Le podemos quitar también en la fecha. Y en la fecha le podemos quitar el filtro también de la fecha del 21. Y solamente nos va a aparecer, todas esas no va a aparecer 19 y las otras no van a aparecer. Y de la edad, entonces también hacemos lo mismo. Y aparece aquí la edad, pero nomás cogimos nombre y fecha. Entonces vamos a regresar para atrás y vemos que de esta manera podemos hacer el uso de la segmentación de datos y aplicación de formatos en una tabla dinámica. Vamos a ver cómo hacemos la aplicación de formatos en una tabla dinámica. Aplicación de formatos en una tabla dinámica. Aquí en cualquier parte de la tabla dinámica para mostrar la herramienta de tabla dinámica en la situación de aquí en diseño y a continuación aquí en el botón más de la galería de tabla dinámica para ver todos los disponibles activos que queremos usar. Vamos entonces a ver aquí y vamos allá donde dice formato formato de celda nueva. Vamos a verlo paso a paso y formato a tablas dinámicas. Justo acá. Vamos a ver aquí en cualquier celda de la tabla. Aquí en la pestaña diseño. Vamos a hacer eso. Entonces voy a ir a la pestaña diseño. Y vamos a seguir los pasos. Selecciona el grupo de opciones de tabla dinámica. Encabezado de fila columna. Monta formato especial para columna. Y columna. Entonces vamos a ver que en la pestaña selecciona opción de galería de estilos. El grupo de tabla dinámica mostrando unos cuantos. Entonces vamos a escoger uno de los estilos que nos ofrece. Este es el estilo. Y cerramos. Y vemos que el estilo de tabla dinámica que nos ofrece, que está ahí. En el diseño lo podemos cambiar, puede ser celeste, verde, según la que queramos usar, según el gusto. Entonces también vamos a ver el otro tema. Ya vimos el análisis de la tabla dinámica, cómo crearla. Entonces ya terminamos con esto. Vamos a ver la última parte de este nivel intermedio, que es la toma de decisiones mediante gráfico dinámico. Vamos a ver las consideraciones para crear un gráfico de decisiones. Consideraciones, vamos a verlo aquí en forma teórica. Las consideraciones para crear un gráfico de toma de decisiones en
en estamos para acá. Bueno, entonces, ¿cómo hacer un árbol de decisiones? Vamos a hacer como un árbol de acá. Vamos a ver, hacer para poner de decisiones en Excel, ¿qué es? Vamos a ver qué es eso. Sí, o sea, ¿cómo hacer una árbol de decisiones en Excel con Ludichart? Vamos a ver qué es aquí. Imagínate que estás en una reunión con el autoridad de tu empresa, es decir, será más renta para empezar una nueva función de software que aprovechar que el sistema tiene los dispositivos en uno. Usa Ludichart para agregar una árbol de decisiones. Ludichart se integra por completo con Microsoft, porque puede crear diagramas a cultura de cálculo con unos cuantos clics. Empieza a crear diagramas de árbol de decisiones más rápido con las figuras para adaptar y soltar las plantillas. Aún no eres usuario de Ludichart, crea una cuenta gratuita hoy mismo. ¿Cómo instalar el complemento de Ludichart para Excel? Primero deberás descargar el complemento de Ludichart para Excel. Para hacerlo sigue estos deseos. Para abrir una hoja de cálculo de Excel, digita insertar complementos o obtener complemento. Vamos a ir a insertar y vamos a buscar en insertar complemento. Insertar complementos y luego vamos a ir a obtener complemento. Vamos a ver. Vamos a ver. Acepta temas, condiciones y sesión con tu credencial de Ludichart para acceder a tu documento. Usa la barra de búsqueda para buscar y seleccionar diagramas de Ludichart para Excel. Aquí vamos a crear nuevas decisiones. Deseo utilizar la biblioteca de formas o Smart App. Vamos a ver este video para ver un poquito sobre el diagrama. Bueno, vamos a buscarla acá afuera. Creo que debe haber otra opción para que vemos. Vamos a ver el diagrama de árbol de decisiones. ¿Para qué es así? ¿Cómo crearlo? La decisión difícil por ocasionar estrés e incertidumbre. Si alguna vez has sentido una será buena idea o podrá ser una decisión de actividades o los estudios y aterrizar con un mucho más real. ¿Qué es un árbol de decisiones? Un árbol de decisiones es un diagrama de flujo que se basa en una idea principal con ramificaciones que delinean los caminos y resultados de las posibles soluciones, tales como su nombre lo dice, es muy semejante a un árbol de consumibles tipos ramos. Tiene varios usos a nivel empresarial y es bastante práctico y sencillo. ¿Para qué sirve el árbol de decisiones? Representa de cómo aplica las posibilidades puede incrementar notoriamente tu capacidad de observación analítica. Símbolo y características del árbol de decisión. Cuadrado. Se utiliza para representar un modo de decisión. Un nodo de decisión es el inicio de tu árbol de decisión. Es la decisión que se va a evaluar. Líneas son ramificaciones alternativas. Cada una se desprende del nodo de decisión. Muestra y enlace las posibles resultados o requerimientos de acciones y círculo representa a los nodos de oportunidad. Son las propiedades del nodo de decisión y nodos terminales o finales. Ten en cuenta que cada fila se complementa con otras detalladas, puntuales y relevantes para análisis y mostrar ganancias. ¿Cómo es un diagrama de árbol de decisiones? Empieza con la idea de decisión. ¿Qué es tu nodo de decisión? Esta es tu idea principal. El concepto inicial de la decisión que tomamos, digamos, abrir una nueva línea de negocio. Abrir nodos de oportunidades y de decisión. Aquí empieza tu ramificación. Utiliza las líneas que se desprenden de tu nodo de decisión hacia tus nodos de oportunidad. Estas son las acciones posibles en el ejemplo anterior. Expande y abarca las decisiones y resultados. Crear demanda para hombre, calcular y medir datos. Poner el valor esperado igual, primer resultado posible, probabilidad de resultado, segundo resultado posible por probabilidad de resultado, costos por evolución de hombres,
talleres en línea, valor curso, y usamos estas funciones para lo que es el árbol de decisión. También vamos a ver afuera de esta opción que tenemos aquí, también podemos usar, vamos a ver el proceso de creación de gráfico dinámico. Vamos a ver el proceso de creación de un gráfico dinámico. Vamos a dejar de compartir para buscar información. Entonces vamos a Paste, proceso de creación de gráficos en Excel. Vamos a hacer eso. Vamos a seleccionar, ya vimos cuáles son los gráficos que podemos utilizar cada uno. Entonces vamos a ir, a veces es difícil, una tarea difícil, seleccionar, insertar gráfico dinámico. Seleccionar una celda en la tabla, seleccionar insertar gráfico dinámico. Vamos a hacer eso. Vamos a usar la tabla que tenemos ahí, que es la de, vamos a compartir. Vamos a usar la que tenemos ahí, que es la que tenemos en Excel. Vamos a usar esa para hacer una tabla de gráficos, un gráfico dinámico. Entonces vamos a poner esta, ponemos aceptar y aquí está nuestra gráfico de dinámica con los datos que están acá a un lado. Los valores, suma de campo, nombre y fecha. Este es un gráfico de datos. Selecciona la tabla, selecciona la herramienta dinámica, analiza gráfico dinámico. Selecciona un gráfico y seleccionamos aceptar como vimos ahora. Entonces vamos a ver ahora. Lista de campo, insertar escala de tiempo, gráfico, gráfico dinámico y seleccionamos. También podemos ir a diseño, también podemos seleccionar datos, cambiar el tipo de gráfico por alguno de los que tenemos acá. Podemos poner este que está aquí, vemos que va a haber una diferencia. Entonces para este sirve esta función. Y por último vamos a ver la aplicación de formatos dinámicos. Como cierre esta es la última parte del video que te voy a estar subiendo de los temas que vimos en el nivel intermedio y vamos a comenzar con el nivel avanzado. ¿Cómo cambiar el formato de los elementos del gráfico? Seleccione el elemento de gráfico, por ejemplo, serie de datos, eje o títulos, aquí en el botón secundario, aquí en formato. Elementos de gráfico, el panel formato puede ser como se ataja el elemento gráfico seleccionado para hacer que los iconos pequeños en la parte superior aquí en el botón secundario en el eje de gráfico. Entonces, cuando tenemos este gráfico, podemos ver que esto nos ofrece una serie de opciones, analizar, diseño, vemos que nos ofrece ejes, entonces si ponemos ejes primarios nos va a quedar de esta manera, y si nos ponemos ejes, más opciones de eje, va a salir más opciones acá. Pero vamos a usar las funciones que tenemos acá. Vamos a cerrar este cuadro y vamos a poner, vamos a seleccionar uno completamente acá, vamos a poner, entonces también podemos poner títulos horizontales. Podemos poner etiqueta de datos, base interior, vemos por los datos que nos cambiaron. Y también podemos ver leyenda, derecha, izquierda, cómo podemos mover. Podemos también cambiar el tipo de gráfico, cambiar entre filas y columnas y seleccionar datos. O podemos cambiar también el diseño que queremos usar y poder cambiar también. Entonces con este video terminamos la parte intermedia. Gracias por pertenecer a este nivel y ver los niveles anteriores. Entonces vamos a terminar por aquí con el nivel básico, con el nivel intermedio, ya vamos al nivel básico, ahora vamos para el nivel final para entrar al programa mañana y próximo.